Este videotutorial explica cómo se utilizan las sesiones no lectivas en GHC. Son sesiones no lectivas las reuniones de profesores, las guardias, que pueden ser en horario lectivo de recreos y otras actividades del profesorado. Todas estas sesiones, incluso las lectivas, tienen siempre asociado un tipo de tarea o actividad. Los tipos de tarea figuran siempre en su correspondiente lista. Se pueden añadir otro tipo de tareas como dirección, atención a los padres o jefatura de departamento. Al añadir nuevas sesiones lectivas, reuniones y guardias, estas reciben por defecto el tipo de tarea o actividad que esté seleccionado en la ventana de opciones generales y valores iniciales. Vemos en sus correspondientes ventanas de propiedades que este atributo se podría cambiar si fuese necesario. Sin embargo, para agregar actividades complementarias, se selecciona directamente una tarea que se le asigna a un profesor con un número de sesiones semanales. Para este tipo de sesiones, también puede limitarse el número máximo de intervalos ocupados cada día, y si se permite que estos no sean consecutivos. Las reuniones se insertan con el nombre que ponga el usuario. Puede determinarse si se celebran más de una semanalmente y su duración. Para agregar profesores a la reunión, se usa la opción del menú contextual o la combinación de teclas Alt-Insert. La plantilla asociada a cada profesor de la reunión es la propia del profesor, la misma que aparece en la lista de profesores. Cada reunión tiene una plantilla de ocupación en cuyas posiciones se puede prohibir o prefijar. Con fondo rojo se indica que alguno de los profesores tiene la correspondiente posición prohibida en su plantilla. Pueden generarse automáticamente las reuniones con los profesores de cada departamento. Si los grupos de alumnos tienen asignado un tutor y también el curso al que pertenecen, pueden generarse las reuniones de tutores de cada curso. Es necesario tener en cuenta que si una reunión integra a los profesores que dan clase a un determinado grupo o es demasiado numerosa, en las horas a las que se celebre puede dificultar la obtención del horario lectivo. Las guardias se añaden aportando un identificativo a cada servicio de guardia. Al añadir un profesor, se pedirá el número de guardias que se le asignan. En las propiedades de cada servicio de guardia, es necesario indicar cuántos profesores como máximo cubrirán cada una de las posiciones que no estén prohibidas. Este límite también se puede detallar para cada hora. En esta ventana se observa que la reunión tiene 20 profesores asignados que deben cubrir un total de 30 puestos del servicio y que tienen 30 guardias asignadas. El número de puestos a cubrir debe ser mayor o igual que el número de guardias asignadas a los profesores. En caso contrario, si se han asignado más guardias a profesores que el número de puestos a cubrir, no se podrán obtener resultados completos. Existe la opción general desechar guardias que no se puedan colocar para obtener resultados completos aunque no se puedan encajar todas las guardias de un servicio. Si hay más puestos a cubrir que guardias asignadas, al optimizar el resultado por parte del motor, se procurará que haya siempre al menos un profesor de guardia a cada hora. En la plantilla de cada profesor asignado a un servicio, puede prefijar o prohibir las posiciones donde se encajen sus correspondientes guardias. De la misma forma en que se configuran las guardias en horario lectivo, puede configurar las guardias de recreo. Solo se permite configurar un servicio de guardias de recreo para cada marco horario. Una vez obtenido el horario usando el editor de horarios, pueden crearse sesiones de cualquier tipo, incluso lectivas, y asignarse sobre el resultado, aunque no siempre son fáciles de encajar. Por ello, es recomendable modificar las condiciones requeridas sobre el planificador, para que el motor de horarios de GHC encuentre un resultado que se adapte a ellas de forma óptima. Las sesiones complementarias, sin embargo, son siempre fáciles de encajar o mover sobre el horario resuelto de cada profesor. Gracias por su atención.